Durante los últimos meses del año 2023 hemos estado atendiendo a un sinfín de noticias que nos muestran los efectos del cambio climático. Nos mostraban cómo se tenía que alertar por todas las inundaciones en 80 países, entre ellos estaba España. Luego hemos asistido en las últimas semanas a esas olas de calor, a la sequía, más incendios, y nos hablaban de California, que está actualmente en llamas, o también nos hablaban de la isla de Palma. Y esto nos pone a pensar realmente por qué nos asombramos de esto, ¿no? Al final de todas estas migraciones climáticas que se están dando y decimos, bueno, esto lo vemos como si fuera un futuro, una distopía del mundo, pero en realidad ya está aquí, es una hora, es un presente, y por eso creo que es importante hablar del cambio climático como un factor de migración, y hay que hacerlo a través de una aproximación teórica que nos permita abordar este tema, el concepto más arraigado a lo que es un migrante climático. Por esto, lo que vamos a hacer en esta exposición es hablar primero de la migración y el cambio climático, el nexo que tienen estos dos. En segundo lugar, hablar de la diferenciación que existe entre el migrante ambiental versus el migrante climático, o lo que es la climigración. Y finalmente, tratar de hablar un poco de cuáles son esas tendencias, cuál es la situación actual y cuáles son las posibles causas, efectos futuros que puede haber, ¿no? Un poco para prepararnos para esto que viene. En primer lugar, habrá que señalar que existe un problema de estudio que ha sido la principal motivación para hacer este trabajo, y es hablar que existe un modelo de información diseñado en el que el migrante ambiental se habla de manera equivalente al migrante climático, y resulta que podemos encontrar algunas diferencias y que estos términos, aunque se manejan de manera equivalente, pues a lo mejor no son lo más óptimo a la hora de la contabilización o a la hora de aproximarnos desde un punto de gobernanza internacional o para el tratamiento de lo que es este fenómeno. En segundo lugar, uno de los grandes problemas de estudio en esta materia es que hay que establecer un nexo causal que sea directo entre el cambio climático y la migración, y entender que existe una migración que es forzosa, que todo lo que va detrás de todo este tipo de migraciones no simplemente es un factor donde vamos a encontrar mejores calidades de vida en otros lugares, o que estamos anhelando ese sueño, o el sueño americano, o el sueño alemán, o el sueño europeo. No, estamos buscando, nos vemos forzados a migrar, y por tanto esa migración que es forzosa cuando perdemos todas nuestras calidades de vida o nuestra seguridad alimentaria, pues nos está impulsando a salir de los lugares de origen. El mayor problema en este punto es cómo prepararnos entonces para lo que está por venir. Desde este punto de vista, se propone empezar por dar un enfoque desde el antropoceno. Habrá que explorar más a profundidad, pero para poder gestionar y gobernar sobre las consecuencias futuras del cambio climático, el fenómeno del desplazamiento y cómo esto genera un cambio social se puede abordar como un factor de modificación de las tendencias de la sociedad. ¿Cuál es el factor que modifica estas tendencias? Pues el cambio climático. Por ello, el primer término es el antropoceno. Se denomina la era del antropoceno como la nueva época geológica en la que el impacto humano en el planeta ha sido tan significativo que ha llegado a alterar la estructura y el funcionamiento del sistema de la Tierra a través de todas las actividades humanas que hemos venido desarrollando. Y esto supone no solamente la predominancia del ser humano sobre otros biorritmos, sino que a su vez pone en cuestión el tema de la responsabilidad, sobre quién recae la responsabilidad. Dicha conceptualización es necesaria para establecer un nexo entre el fenómeno ambiental y uno social. Entonces, acoger el antropoceno como medida conceptual conlleva ver ese fenómeno ambiental como una característica de un tipo de sociedad, que es la nuestra, la actual, que está marcada por el papel central de la comunidad, ¿no? de la humanidad, conformando tanto la atmósfera como la ecología y la geología de la Tierra, ¿no? como una variable condicionante de esas interacciones sociales. Y la idea del antropoceno es el nuevo periodo geológico, que realmente es una sucesión a lo que fue conocido como el Holoceno.
El antropoceno es una idea reciente que viene después de los años 2000 y que se ha venido estudiando hasta llegar a unas conclusiones sobre las dimensiones que tiene esta dimensión de antropoceno, ese nexo, ¿no? Y ahí es donde podemos incluir la variable sociedad. La dimensión de la categoría de sociedad, pues el antropoceno nos va a decir, en primer lugar, los aspectos biológicos del cambio climático son importantes, pero también hay una desigualdad que es inherente a ese modo de producción que ha tenido esta sociedad. Y el tercer punto importante sería la dimensión de políticas y normativas que han sido derivadas fruto de este cambio climático, o lo que yo llamaría lo que es actualmente la gobernanza climática global. Eso sin duda nos lleva a hacer un hincapié sobre esas historias que se necesitan contar en estos tiempos, las cosas que tenemos que preservar en estos tiempos, cómo podemos traducir esta sociedad de cara hacia el futuro y cómo podemos acoplarnos a una nueva sociedad de cara al futuro. Pues estamos en un momento donde se va a definir un antes y un después en la historia de la humanidad. Entonces, esas lecturas básicas lo que hacen es tratar de centrarnos en una variable específica que es el cambio climático como un fenómeno ambiental, y en el terreno social para poder centrarnos en los desplazamientos humanos, pues el cambio climático sí influencia en todos los biorritmos y también genera desplazamientos en los animales, pero en este caso de estudio nos vamos a centrar más en los desplazamientos humanos. ¿Qué es la primera característica del antropoceno? Los aspectos biológicos del cambio climático. De esos aspectos biológicos, el ser humano siempre ha estado en movimiento, tenemos que reconocerlo, y desde que salió por primera vez del África hace millones de años, y a medida que pasa el tiempo se profundizan más todos estos flujos globales. Las cifras no hacen más que aumentar año tras año, y aunque anteriormente veíamos que el ser humano se movía de un lugar a otro, porque comenzó sus desplazamientos, dentro de sus motivaciones siempre tuvo lugar una búsqueda de mejores tierras, o para cazar, o posteriormente, cuando ya estábamos asentándonos, para cultivar, o finalmente para buscar resguardarse de las inclemencias del clima. Entonces, todas estas transformaciones que se habían dado anteriormente, las hemos tenido que extrapolar a los días de ahora, a lo que es nuestra sociedad, que es mucho más industrializada. Digamos que en ese tiempo no fueron demasiado drásticos todas estas transformaciones en el sentido humano, porque todavía se podía coger, ¿no? Lo que podría decirse es que el destino de toda la especie humana está ligado al fenómeno de la migración, ya sea esta o voluntaria o sea forzada, y que los factores biológicos impulsan la migración. ¿Por qué? Porque las previsiones científicas que se han mantenido hasta el momento dicen que los climas extremos tienden a empeorar, y que las sequías y la desertificación que se prolongan en el tiempo y que sus efectos se van a ver con mayor impacto a lo largo de lo que viene en el siglo XXI, pues va a tener un impacto en cómo nos desarrollamos como sociedad. Y finalmente está entre los aspectos biológicos el aumento del nivel del mar por el deshielo. Entonces, ya vemos cómo toda esta interconexión entre estos tres factores biológicos, sumados a cuestiones ligadas al modelo de producción, que era una de las variables que teníamos, es decir, la variable económica, social, alimentaria, política, aumentan la probabilidad de impulsar la curva de migración hacia arriba. Es decir, ejerce una presión aumentando con el tiempo la cantidad de desplazamientos que se pueden dar tanto internamente como en el exterior. ¿Por qué? Porque aumentan las temperaturas, y que nos lleva a preguntarnos, ¿por qué se suman las cuestiones del modelo de producción? Pues porque los factores ambientales desempeñan un papel trascendental si emergen en un contexto que ya está caracterizado por tensiones políticas, demográficas, económicas, sociales. Y el cambio climático sería entonces simplemente una carga adicional, capaz de tener un efecto multiplicador, es decir, no va a escala, sino que se puede amplificar y multiplicar. Pero cuando nos dan cifras, se usa de manera equivalente migrante ambiental y migrante climático. ¿Es lo mismo? Bueno, pues se nos ha dicho que el migrante ambiental es un término que está relacionado a este término de refugiado
o refugiado ambiental o migrante ambiental. Y fue utilizado por primera vez ya en los años de los 70 por un ambientalista, y se refería a una categoría de migrantes por causas ambientales. Nos dice, básicamente nos dice, los migrantes por motivos ambientales son personas o grupos de personas que por razones de cambio repentinos o por cambios progresivos del medio ambiente, y en esto estamos hablando de las sequías, ven que se afecta adversamente su vida o las condiciones que tienen de vida y se ven obligados a abandonar los lugares en los que residen. Hasta la fecha no se ha llegado a un consenso para definir quién es migrante climático, por eso es necesario que se haga una aproximación teórica desde el punto de vista de los factores que impulsan la migración. Puede ser más acertada, pues esto nos permite explicar una correlación entre dos variables, que son las que hemos expuesto al inicio, y que desafíe esa propuesta clásica del modelo de migración de Ravenstein, en el que se centraba mucho más en esos factores que llaman a las personas a migrar. Y más bien nos centramos en un modelo no de atracción de la migración, sino un modelo de cuál es el impulsor de la salida de esa persona, ¿no? Entonces, para ello es importante hablar de la climigración. Este es un término también acuñado recientemente y tiene en cuenta tres factores principales. El primer factor es el de la toma de una inseguridad climática como un propulsor de la movilidad humana, y a consecuencia del cambio climático y la degradación ambiental, esto nos va a impulsar a la salida de las tierras en las que normalmente la gente se está desenvolviendo. Segundo, tiene en cuenta como base una comprensión de iguales para todos los seres humanos que, independientemente del lugar habitual, pueden sufrir los impactos y verse presionados a migrar. Es decir, esto nos permite hacer una clasificación distinta de lo que es el migrante climático, ¿no? Y aquí nos hablan, por ejemplo, de los migrantes por causas, y ahí podemos vernos un poco en un lío. Son los más difíciles de contabilizar y es en lo que más se debe trabajar metodológicamente, que es hablar de esos desplazados a consecuencia de desastres repentinos o los migrantes por impactos climáticos de desarrollo lento y la degradación progresiva del medio ambiente, por ejemplo, la desertización, el aumento del nivel del mar, el deshielo o la contaminación tóxica. Ahora bien, si hablamos de esas características del climigrante por tipo de desplazamiento, pues vamos a ver que en los estudios recientes hay una diferencia entre el desplazamiento interno versus el internacional. Y las personas desplazadas internamente por desastres en el mundo fueron de 30 millones repartidas en 104 países en todos los continentes. Las causas fueron muy diversas y al parecer por lo menos 14 millones se desplazaron como consecuencia de tormentas, ciclones, huracanes, tifones, y sobre todo se vieron muy influidas las zonas que son costeras y todos los estados que son insulares. Entre ellos también estaban 14 millones desplazadas por inundaciones, 1 millón por incendios, 100.000 personas por desprendimientos de tierra, 32.000 por sequías. Y esta distribución del desplazamiento interno por causas ambientales pues nos deja un resultado de 30 millones de personas, casi 31 millones de personas que sobre todo se han visto desplazadas por todas estas inundaciones, tormentas, ciclones principalmente. Se ha encontrado esta correlación en un fenómeno de doble migración también. Internamente esto ocurre cuando personas que han migrado por razones de conflicto se ven desplazadas posteriormente de su espacio de reasentamiento por desastres naturales. Este fenómeno tiene una concurrencia cada vez mayor en zonas de conflicto y con bajos índices de desarrollo. Además, se trata de regiones que son muy propensas o que son a los que son muy recurrentes los fenómenos climáticos como las inundaciones, derrumbes y demás que hemos mencionado. ¿Cuáles son los más vulnerables? Pues está la región del Sahel, Senegal, Gambia, Mauritania, Mali, Burkina Faso, y este es uno de los principales focos de migración. Y por otro lado tenemos las migraciones forzadas asociadas al cambio climático que están ocurriendo con mayor gravedad en el sur global. ¿Por qué? Pues aunque afecta el norte global, los desastres naturales han sido el principal factor de desplazamiento interno, al menos para el periodo 2012-2021, en estas regiones que van en desarrollo. La vulnerabilidad, según un estudio alemán, nos decía, oye, están en extremo riesgo toda la zona del África,
y en un gran riesgo, en un gran nivel de riesgo, el Asia, que recurre a todos los, que tiene que darle frente a todos los monzones, y parte de las Américas, sobre todo la zona insular. Entonces, ya vemos unas tendencias donde el sur global se estima que alrededor de 10 países son los más vulnerables al cambio climático. 7 de ellos se ubican en el África, un continente donde la escasez de recursos supone conglomeraciones que conllevan a estrés ecológico en puntos de acceso donde hay agua, o que es en la región del Sahel, o puntos donde hay tantas personas viviendo en zonas costeras que no pueden al mar sacar un poco de esa tierra, pues no tienen forma de tener ni cultivos, ni pueden desarrollar ningún tipo de actividad y tienen que emigrar. Esos pequeños estados insulares del Pacífico, del Índico o del Mar Caribe son algunos de los lugares más vulnerables y expuestos a las consecuencias del cambio climático. En el Asia Oriental y el Pacífico son cerca de 14 millones los que deben hacer cambio de ciudad normalmente durante la temporada de los monzones. Y en esos 3 escenarios que se han propuesto desde el panel intergubernamental de cambio climático, pues también vemos que las zonas más afectadas están principalmente en el sur global. Bien, pues los factores de estudio de esta migración tal vez tienen que ser mucho más enfocados en algunas variables en las que tenemos que hacer hincapié. La primera es la vulnerabilidad y la segunda es la responsabilidad. La vulnerabilidad porque el 80% de las personas desplazadas por el cambio climático son mujeres, niñas, niños, las personas mayores, enfermas, comunidades indígenas, las personas pobres en los países más empobrecidos, mientras que esa vulnerabilidad no se corresponde con la responsabilidad, ¿no? Y entonces vemos que los países que más han contribuido en este cambio climático son países que ya llevan un proceso de industrialización mucho más amplio, y pues cuando no hay correspondencia, pues tendremos que buscar un modelo de gobernanza que nos permita comprender todos estos cambios sociales, cuáles son las dinámicas sociales hacia donde nos dirigimos. Por tanto, para terminar, me gustaría, en primer lugar, dejar una pregunta abierta, y es: ¿a dónde quedarán todos los derechos de esos migrantes climáticos? ¿Será que la sociedad está preparada para afrontar los cambios que estamos haciendo en el sistema biológico? ¿Llegaremos a aceptar o reconocer el asilo del refugio climático? Yo no lo sé en este momento, pero creo que esa es la dirección en la que la ciencia debería ir, la ciencia climática debería un poco irse para tener en cuenta los factores sociales. Y mi recomendación es que se vean un documental, que son Los años que vivimos peligrosamente. Es un documental de National Geographic, y aquí nos va a responder la pregunta de quiénes y qué están haciendo los diferentes actores del sistema internacional. Un saludo para todos y gracias.